recién adelantaba Alejandra que es el Día Internacional de los Niños Víctimas de Agresión y son específicamente víctimas de ataques en las guerras. Yo quería decir que cada día los niños que viven en las guerras en todo el mundo se enfrentan a horrores indescriptibles. No están a salvo mientras duermen en sus casas o juegan al aire libre o estudian en una escuela o buscan la atención médica en los hospitales. Hay datos, la verdad que son alarmantes. Estos datos dan cuenta de la Secretaría General de las Naciones Unidas del 2023. 11.600 niños fueron asesinados o sufrieron mutilaciones. 8.655, estoy hablando en el mundo, ¿no? 8.655 niños fueron reclutados o utilizados, 4.300 fueron secuestrados, la mayoría en las repúblicas democráticas del Congo, Somalia y Nigeria. El 30% de ellas mujeres. 1.400 niños más o menos víctimas de abuso sexual. No solo niñas, sí la mayoría, pero también varones. 5.200 incidentes de denegación de acceso humanitario, 1.600 incidentes en escuelas y hospitales. Bueno, es fundamental poner fin a todo esto, ¿no es cierto? Y por eso este día... Bueno, lo que puedo agregar a lo que vos estás diciendo, que la UNICEF define este día como la protección contra toda forma de violencia, maltrato y abuso constituye un derecho fundamental garantizado por la Convención sobre los Derechos del Niño. Ustedes saben que esto ya está en nuestra Constitución. Tal cual. Así que los derechos del niño en nuestro país está a nivel constitucional. Y este día sí. Se comenzó a conmemorar en 1982, cuando fue la guerra de Israel contra el Líbano. Hubieron un montón de niños palestinos y libaneses que fueron víctimas de agresión de toda clase. Lo lamentable es que hoy estamos padeciendo o teniendo los niños de Palestina nuevamente, que es un horror también, y de otras partes del mundo, porque en Ucrania también, en todos los lugares donde hay guerras y demás. Bueno, para hablar de este tema tenemos en línea a la psicóloga licenciada Miriam Poblete. Ella es especialista en agresión sexual integral, perito psicóloga, exdirectora del Hogar Alborada, exdirectora de la Comunidad Terapéutica, miembro de la Comisión de Violencias y Legislación del Colegio de Psicólogos del Distrito 15 de San Isidro, directora del Centro Argentino de Arte Terapia y exdirectora del DINAF, de la Dirección Integral de Niñez y Adolescencia y supervisora. Hola Miriam, ya estás. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola Miriam, ¿cómo estás? Bien, ¿me escuchan? Sí, muy interesante la cifra que están dando, ¿eh? Muy interesante, que es lo último. Ajá. Que es muy interesante la cifra que están dando, que es lo último que pasó justamente UNICEF en el boletín en el día de hoy. También ratifica esas cifras. Sí, la verdad que es interesante y tristísimo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo siempre digo que el 4 de junio uno tiene que conmemorar, no celebrar, porque uno conmemora, ¿qué significa? Que uno le da visibilidad a aquello que no realmente se ve, que tiene que ver justamente con la agresión que los chicos sufren. Sí, ustedes muy bien están hablando de la Convención de los Niños. También les quiero contar que en Argentina hay dos leyes muy importantes, 26061,
de niños y niñas adolescentes, donde es un hito a nivel mundial, donde es la primera vez que a un niño se le da el estamento de sujeto de derecho. Claro, tal ¿Mm? cual. Dentro de la legislación esto es muy importante porque los niños tienen derecho, cosa que a nivel global y mundial antes esto nunca pasaba, pero en Argentina es uno de los primeros lugares a nivel mundial que se estableció esa ley y obviamente que está en funcionamiento en el territorio argentino. Y otra ley que está en funcionamiento, ya que hablamos de este día importante para visibilizar, es la 24417, que justamente es la protección contra la violencia familiar, donde ahí sí hay medidas de precautorias. Esto era como para tirar, ya que están hablando de leyes, estos días sería bueno también tener en presente que cualquier acción contra un niño, cualquier trato agresivo, también se puede denunciar, hay medidas precautorias, bueno, ¿Qué hay tipo un de montón de cosas para... agresiones son las más comunes? Los tipos de agresiones más comunes son la violencia intrafamiliar. Mira, Esto es lo que terrible más eso, se ¿eh? da, al menos en Argentina. Hay altos índices de casos de ASI, abuso sexual infantil, dentro también los tratos de conductas disruptivas, maltrato, trata, privación de derechos. Por eso les digo que está la Convención de los Niños que dice que los niños tienen derecho a una vivienda digna, a un trato digno, a comida, a atención. Y en Argentina se vulneran esos derechos justamente en algunos lugares de familia. Influye mucho, más que nada, la situación actual que están viviendo un poco algunas familias. Cuando hablamos de situación actual, hablamos de situación económica, pero no solo pasa, digamos, el maltrato o la violencia, no solo pasa No, no, en lo económico no. Yo le estoy diciendo que justamente en Argentina los grandes índices de violencia se dan justamente en la violencia intrafamiliar. No tiene nada que ver. Los parámetros son casi iguales y mayores en casa de altos ingresos. mira vos. La pregunta que te quería hacer es, ¿cómo podemos o cómo ustedes pueden observar a un chico que fue maltratado y que por ahí no da aviso a la familia, no da aviso el niño? ¿Y cómo podemos descubrir eso? Las señales de alerta, Las ¿no? señales de alerta de un niño Primero tenemos que maltratado. entender qué es un trato agresivo, Ajá, sí, porque sí. tratos hay tratos. Hay que ver qué es un destrato para un niño. Es cualquier conducta que busca causar daño físico, psicológico en el otro. Eso es un trato agresivo. ¿Qué dificultades o qué traumas traen en un niño? Un montón de traumas. ¿Qué indicadores uno puede ver como docente, como psicólogo, como maestra, como vecina? Bueno, hay varios indicadores. Uno de los grandes indicadores son los problemas de sociabilidad que tienen los niños, que presentan ya sea en el área de jardín, en la primaria, en la secundaria. Un gran indicador son aquellos niños que son más tímidos, que no pueden expresar lo que les pasa, que ante una mínima frustración se angustian, o al revés, se ponen violentos. Ese es un gran indicador, un problema de sociabilidad con el entorno, porque no puede manejar lo que le pasa. Otra dificultad que aparece en los niños es la agresividad también, expulsiva para afuera. Rompen, tiran, no pueden hablar, se enojan y tiran. Uno dice, uy, este chico qué caprichoso. No, está expresando lo que le pasa. Ujú. Y esto es una cadena. Si un nene tira es porque el papá tira. Si un Claro. nene pega es porque el papá le pega. Si un Y nene hace bullying es porque el padre y la mamá no condicionan esa conducta, en algún lugar les hacen claro. bullying. Ahora, te hago otra pregunta. Respecto de que ahora hay este, tanta comunicación, tanta información, digamos, ¿no? Respecto de Mm. las redes y de la violencia que hay en las redes. Eso también es un problema entre los chicos, porque los chicos consumen redes, como poco más, menos, pero la consumen. Bueno, ahí también intervienen los padres, porque yo tengo un niño menor
digamos, de 15 o 16, yo tengo que tener protección infantil, se llama, digamos. Hay determinados programas que se ponen en los celulares o en las pantallas, donde uno registra el tiempo en pantalla, registra lo que ve. Comúnmente los padres ahora actualmente, de acuerdo al tiempo que tienen, le dejan el celular para que el chico o duerma más tiempo o se quede en las redes, y hay grooming muchas veces, hay dificultades, hay agresión, hay violencia, todo eso pasa en las redes porque no hay un control, ¿tá? No hay una ley de control que dificulte el acceso a los menores. No. Claro, ¿Mm? Porque claro. uno dice, el problema está, sí, pero ¿qué hacemos como padres, como vecinos, como tíos, como primos, como hermanos? ¿Cómo limito el uso de pantalla? Bueno, es un tema, es un desafío de los padres Mm, ese, ¿no? obviamente. Vivimos en un estado que el Estado puede garantizar, pero tiene que, digamos, los padres, los tíos, los hermanos, también estar en la concientización de que hay muchos peligros en las redes. Claro. ¿Mm? Por eso también es importante diferentes tipos de agresión, ya sea en tipos de tratas, en pornografía infantil, que es otro tipo de violencias a los niños, la sugestión. Hay un montón de medidas precautorias que eso se trabaja desde la casa. Si yo a mi hijo le digo, mira, no te comuniques con personas que mamá y papá sepan, si jugás a Roblox, con quién jugás, de dónde están, intervenir un poco, concientizar al hijo de que uno no puede dar sus datos, decir dónde vive, a situaciones o personas que uno no conoce, porque los chicos ahora tienen amigos virtuales. Tal Tal cual, Uno le cual. sí. pregunta a alguien y tengo 20 amigos de México, de esto, y son 2, 3 de la mañana y están hablando y jugando. Es Claro, cierto. claro. Y lo Tal hacen cual. en ese horario por el cambio de horario, que saben que los padres acá duermen y allá hay diferencia horarias de 5 horas, de 3 horas, de 2 horas. Bueno, en eso también uno tiene que empezar a no permitir ciertas cosas. Sí, que no es fácil, pero que se debe hacer. Es la función del padre, ¿no? Y de la madre, o del tutor, o de la persona que está a cargo de esa criatura. Sí, por eso hay muchas estrategias que comúnmente cuando uno habla de derechos de los niños, siempre lleva la otra mano, que son estrategias. ¿Qué hacemos para generar estrategias para que la sociedad, los padres, el tutor, la familia monoparental pueda tener estrategias? A ver qué hago. Bueno, lo que siempre yo sugiero es empezar a implementar entornos seguros. ¿Qué significa? Y saber que hay una abuela, un tío, un primo, un vecino donde puede uno tener confianza. Entonces la confianza genera entornos seguros de protección para un niño. No criticarlo, por ejemplo, sí escucharlo, eso sería como un entorno seguro, darle el lugar de la escucha, que la palabra vale. No, es callate, vos no sabés, sos pendejo, bueno, esas cosas no. Claro. Empezar a generar entornos seguros donde el poder de la palabra de un niño tenga peso. Y donde el niño tenga confianza, ¿no? En Se contar, sienta en escuchado. hablar. Que por eso es importante, yo siempre cuando doy las charlas digo, los entornos seguros empiezan por el que está al lado. Y sí. ¿Por qué pensás que los chicos en los ámbitos escolares empiezan a hablar? Porque se sienten seguros, no se sienten criticados, Tal donde cual. los chicos pueden decir que hay violencia en la casa o que son víctimas de abuso. Muchas Comúnmente siempre veces los docentes son. los primeros que nos enteramos somos los docentes, ¿no? Antes, Obviamente. antes que las familias, y somos los que tenemos que intervenir a través de la Es fiscalía. que en las escuelas, en la escuela es lo que sucede. Vos los ves sentados, el que se duerme, el que no quiere hablar, el que El le que no preguntás come, y no el que come mucho. responde, el otro, el hiperactivo que quiere hacer de todo. ¿Cuál sería el primer paso cuando se detecta un caso? Un caso un- un- puede ser, yo digo, siempre digo de violencia, porque después sí uno va delimitando si hubo ASI o no hubo ASI, ¿está? claro, Siempre digo, hay una ley, por eso les digo, la ley 24.417, que es la protección contra la violencia familiar. ¿Qué se da? Justamente la violencia contra niños. El primer paso de una docente, digo docente porque siempre pasa en los colegios, es hacer un acta, llamar a los padres, notificar y hacer intervención al servicio local, que es el órgano rector
en implementar los derechos de los niños y protegerlos, y tener medidas de protección. Eso es Porque en la actúan de provincia de oficio. Buenos Aires. ¿En todas las provincias hay servicio local? No, en provincias, en las otras provincias, en algunas provincias, mayormente en todas, está la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. Ellos se encargan de la medida digamos, de protección. Acá en provincia de Buenos Aires funciona y No escuché. Se corta, sí, acá en provincia que depende funciona de la acción social. Hola. Hola, Sí, sí, se ahí te cortó. estamos volviendo a recibir. Nada, decía que acá en provincia lo que funciona es el servicio local. El servicio local como medida de apoyo para el colegio y como medida precautoria para esa familia. El colegio informa lo que ve y el servicio local actúa de oficio. Y si fuese una agresión en otro lugar y que la que detecta es la familia, ¿dónde tendría que También puede recurrir? interviene en el servicio local. También. Ajá. También. Es la única entidad que actúa de oficio, con lo cual puede implementar medidas. No la fiscalía, es el servicio local. No, el servicio local. Ajá, El servicio local de cada municipio, de cada distrito, porque actúan de oficio conjuntamente con la Defensoría de Menores e Incapaces. Claro, perfecto. ¿Y qué tipo de terapias suelen ser más efectivas para los chicos que sufrieron algún tipo de violencia o agresión? El arte terapia, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con lo creativo. El arte terapia se fusiona la psicología y el arte, y es cuando uno no puede hablar. Todo lo traumático, por ejemplo, se está utilizando, al menos yo utilizo en mi centro, psicología del trauma por medio del arte terapia. Eso es muy importante porque uno trabaja con las emociones, dándole palabra al objeto arte, y donde uno realmente va pudiendo hablar de lo traumático, de lo doloroso, pero por medio de un objeto. Entonces uno realmente trabaja muy bien con los chicos en esas dinámicas. ¿Qué tipo de terapia? Cuando hay una violencia intrafamiliar, yo trabajo la terapia familiar con la familia para que cambien los modos de vinculación familiar. Claro, claro. Y con niños, todo lo porque que tenga que ver con juegos, todo eso. volvemos a aclarar, cuando hablamos de violencia no tiene que ver solamente la violencia sexual, puede haber violencia verbal o física o de cualquier otro tipo, ¿no es cierto? Psicológica. Psicológica, por ejemplo, hay chicos que son víctimas de castigos, de menosprecio, de vergüenzas, de bullying en la casa, de comparaciones. Sí. Todo eso genera en ellos ira, bronca, enojo, que en vez de sacarla en la casa, la sacan afuera. Tal Uno cual. dice, este chico, qué problemático que es. No, uno tiene que preguntarse, ¿qué le pasa que esto lo manifiesta acá? Pues es un ámbito seguro. En la casa no puede hacer eso porque lo matan, a golpes. Claro, claro. Tal cual. Claro. ¿Vos creés que el sistema legal actual está protegiendo a los niños agredidos? Mira, hay mucha demanda. Yo estuve en diferentes órganos, tanto estatales como privados, y la verdad que no se da abasto, ¿tá? Por el nivel de violencia post pandemia, ¿tá? Porque hay un antes y un después en todos los ámbitos a nivel mundial. La pandemia vino a arrasar y a sacar a luz un montón de cosas que tenía el ser humano, el tema de la salud mental. Y hubo muchos casos de abuso, un alto índice en pandemia, altísimo hablando de casos de abuso sexual infantil. Hubo mucha gente recluida en la casa, sin trabajo, deprimida, los chicos eran objetos de maltrato constantemente. Recién ahora están pudiendo hablar ahora algunos niños, que en ese tiempo tenían 5, ahora tienen 10. Claro, hubo mucho caso de suicidio infantil y adolescente post pandemia, ¿no?
Exactamente, Sí, justamente uno dice, estaba depresivo. No, pasaba que era un abuso, había abuso sexual, había maltrato constantemente, y la verdad que los chicos no tenían registro ni recursos. Había familias que no tenían wifi porque el padre se había quedado sin trabajo, y era tal cual. constantemente el miedo a la muerte, y bueno, no había salida más que la muerte. claro, No, fue realmente bravo terrible. pasar ese momento para todos, creo, ¿no? Este, digamos que después se Bueno, ven pero las para un adulto es consecuencias. fácil. Para ¿Cómo? un adolescente que para un adulto fue un poco más fácil, para un adolescente, un niño que Claro, pasó la pandemia, quedó en pospandemia, fue muy difícil, muy difícil. claro, claro, tal cual, tal cual. Queremos aclarar que la doctora y la psicóloga es del distrito de San Isidro, ¿no? De la región de zona Sección norte, 15, sección 15 de San Isidro. sí. Sí, Em, abarca San Martín, Ballester, ah, Zárate, Campana, Escobar. Estamos colegiados por distrito los psicólogos, de acuerdo a la ajá. matrícula provincial. Yo pensé que era como en las escuelas, que era solo correspondía No, solo no, no, sola norte. No, es más amplio. no, es amplio, es toda la franja. Ah, ¿Cuántos psicólogos hay para esa franja? El distrito 15 es el mayor cantidad de matriculados que hay en la provincia de Buenos Aires a nivel país también. Calculá, más o menos deben haber 90.000, calculamos. Ah, mira, mira, está bien. claro. ¿Alcanzan? Oh, No, ya dijo que no. No, no alcanza. Miren, ¿saben por qué no alcanza? Porque esto es un orgullo para nosotros los argentinos. El único país del mundo, acá y en Francia, Y en Francia, dijo, donde la sí. salud mental y en Francia es el único lugar donde se le da tanta prioridad a la salud mental. ¿M? Yo que viajo comúnmente digo la dinámica de la clínica, y la verdad que en otros lugares del mundo, especialmente en España, la gente va al psicólogo a resolver una cosita y después no va más. El Ajá. argentino tiene esta conducta de ir a resolver, de revisar su cabeza, y eso es importantísimo, esto que hacemos con los niños, de las terapias tempranas, de resolver problemas, porque son adultos, van a ser adultos con una capacidad enorme de resolver. Todo esto que ustedes están haciendo de la prevención, de buscar respuestas ante la violencia de los niños, significa que si podemos resolver con palabra eso, van a tener resuelto un gran camino que nosotros no tuvimos. no, es Claro, claro. cierto eso, ¿eh? Bueno, para ir cerrando, porque se nos fue el programa, Sí. ¿qué mensaje te gustaría dar a la sociedad? O a las padres, no sé, a los docentes, padres, a todos los que andan dando vuelta alrededor de los niños, ¿no? Que primero los escuchen. Esto es lo principal. Yo siempre digo, yo que soy perito Claro. en así, Ujú. digo, los chicos no mienten. Cuando un chico dice algo hay que escucharlo, porque él lo dice como puede y cuando puede, no cuando debe. A veces a través de un Esto es muy dibujo, ¿no? importante para cual. Sí, pero un chico cuando dice algo, hay que creerlo. Hay muchos padres que dicen, no, ¿qué te va a pegar tu papá? ¿Qué te va a pegar tu mamá? ¿Qué te va a tocar tu mamá? ¿Qué te va a tocar tu papá? ¿Qué te va a tocar? Es mentir. Eso es el primer indicador de que ese chico pierde la confianza y donde no hay un entorno seguro. Yo puedo dejar esto, hay que creerlo a los chicos, hay que intentar protegerlos preguntándoles qué necesitan. Son sujetos de derecho. Esto es importante que la gente lo sepa, tienen derecho. Hace más de 20 años los chicos no tenían derechos. En Argentina existe la ley, que son sujetos de derechos Tal y cual, tienen derechos. tal cual. Y nada, acá las docentes, la verdad que habría que darles más herramientas porque están como a veces saturadas de que aprendan, de que vengan a comer bien, de que esté el colegio esto. Entonces, son muchas situaciones que tienen que resolver. Yo creo que la docente tendría que estar docente y auxiliar, por Multitarea. ejemplo. Sí, tal cual. Claro, un docente y un auxiliar, un docente y un preceptor, digamos, como para que el docente pueda dar su clase magistral, que son divinos, y poder atender estas situaciones, Situaciones, porque ellos claro. detectan todo. Sí, tal cual, tal cual. Es así. Bueno, muchísimas gracias.
nos encantaría poder seguir hablando, pero no nos dan más los tiempos. No sé si querés decir las redes. Bueno, contamos con el Colegio de Psicólogos para cualquier colega que necesite. Estamos en la Comisión de Violencias y Legislación. Legislamos todo lo que tenga que ver con la salud mental, que profesionales puedan avalar la práctica y no otras personas que no están en la salud mental, que tengan cuidado. Y mis redes son licenciada Miriam Poblete. Trabajo poco en redes, trabajo más presencial. Presencial, claro. Bueno, Miriam, Bueno, 1.000.000 de gracias Un por... gusto. Cualquier sí, muchas consulta pueden gracias. consultarme. La verdad que fue muy importante Sí. hablar con vos, Ay, porque nos aclaraste un montón de cosas. sí, y es lindo que la gente te escuche también, porque bueno, siempre hay que aprender cosas. No todo es sabido, así que está bueno que nos comuniquemos con estas cosas positivas, ¿no? Para hacer. Bueno, un gusto, chicas. La verdad que estos programas tienen que difundirse más para que la gente un poco sepa. Y bueno, cualquier consulta, no hay problema, se pueden comunicar. Muchísimas gracias. Miriam. Mil gracias por tu tiempo. Buenas noches. Buenas Chao, No, noches. por buenas Chao, favor. nos noches, vemos. gracias. Un gusto.